Este texto tiene un nombre tal vez un poco insólito, pero es que lo que sucede después de alguna manera es también insólito, que no tenga mayor importancia, salvo para aquellos que utilizan y saben valerse de su imaginación, que afortunadamente son muchos. La tos de una señora alemana. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así. Pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal, y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia y la ciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. En 1947, poco después del fin de la guerra, Wilhelm Furtwängler dirigió un concierto entre las ruinas de una Alemania derrotada, que la mayoría de sus vencedores empezaba a rehabilitar al oeste después de haberla repudiado al este. También Furtwängler había sido repudiado en un principio por su condescendencia frente a la megalomanía y melomanía de Adolfo Hitler, tras de lo cual parecía de buen tono rehabilitarlo. Así terminan muchas guerras, lo cual explica que un tiempo después vuelvan a desatarse. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino del concierto en el que Yehudi Menuhin, invitado por las fuerzas de ocupación, tocó esa noche el concierto en re de Beethoven, que el ilustre Furtwängler sacaba una vez más de su jaula para mostrar lo que era capaz de hacer con ese imperecedero leopardo de la música. La radio alemana difundió el concierto y además lo grabó con los medios técnicos disponibles en ese momento, que no eran muchos. La grabación sería un disco, alambre, cinta magnetofónica. Quedó en los archivos hasta que el otro día, más de 30 años después, fue prestada a la radio francesa, que la prestó a su vez a mi receptor, sintonizado en France Musique. Un argentino en París escuchó así a una orquesta alemana y a un violinista judío que tocaban bajo la batuta de un muerto. Todo eso, que hubiera sido perfectamente incomprensible hace menos de un siglo, formaba y forma parte de lo ordinario, de lo que la ciencia explica a los niños en las escuelas. Todo eso era cotidiano, simplemente apretar unos botones e instalarse en un sillón. Tal vez Menuhin no tocó jamás el concierto de Beethoven como esa noche. Le sobraban razones para hacerlo tan prodigiosamente en el mismo lugar donde habían sido exterminados 7 millones de judíos y donde acaso algunos de sus exterminadores se sentaban en las plateas del teatro y lo aplaudían frenéticamente. Del concierto en sí, de su intérprete y de su director, solo puede hablarse con admiración. Pero no es de eso que hablamos, sino de ese instante, creo que en el segundo movimiento, en que un pianísimo de la orquesta dejó pasar una tos, un solo golpe seco y claro de tos que no habría de repetirse, una tos de mujer, la tos de una señora que cualquier cálculo de probabilidades definiría como la tos de una señora alemana. Durante más de 30 años, esa pequeña tos anónima había dormido en los archivos de la radio. Ahora reiteraba su diminuto fantasma en millares y millares de oídos que escuchaban un concierto en otro tiempo y otro espacio. Imposible saber quién tosió así esa noche. Ninguna ciencia, ningún caballero Dupin podría rastrear su origen. Sin la menor importancia, sin la más pequeña significación, esa tos se repitió multiplicada por infinitos altavoces para recaer instantáneamente en la nada. Pero alguien que acaso nació para medir cosas así, con más fuerza que las grandes y duraderas cosas, oyó esa tos, y algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto y lo definible, para resbalar a otro lado, donde de pronto, en la enorme masa catedralicia de un concierto beethoveniano,
La breve tos de una señora alemana era un puente y un signo y una llamada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Dónde se sentó esa noche? ¿Está aún viva en alguna parte del mundo? ¿Por qué esa tos hace nacer estas líneas en otro tiempo, bajo otro cielo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión?